Muy bien. Bueno, yo me llamo Andrés Bonikowski. Yo me llamo José Andino. José Andino, y es uno de los hermanos de nuestra iglesia. Y José, el sábado en nuestra reunión de hombres, nos compartiste un testimonio chulísimo. Estábamos hablando del poder del Evangelio para cambiar vidas, ¿no? Y el versículo que tenemos atrás, que no se verá muy bien, o no se ve del todo en el vídeo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, ¿no? Entonces, yo he pensado que sería muy bonito que pudieras compartir conmigo otra vez, lo grabo y así, pues, el que quiera escucharlo y gozarse con nosotros del poder del Evangelio en la vida de este hombre, pues sería genial. Así que, haciendo eso y recordando también que es Romanos 1:16, no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para cambiar vidas, ¿no? Vale, muy bien. Pues entonces, cuéntanos un poco, ¿en qué país sucede esto? Honduras. En Honduras, tu país, ¿no? En los años 90. En los años 90. O sea, que ya... muchos años. Hace casi 30 años. Fue uno de los que, bueno, en sí, usó el Señor para hablarme del Evangelio. Sí, claro. Y traerme a los pies de Cristo. Mira. Tuvo paciencia, un hombre que tenía un amor por las almas. Claro, porque claro. se le miraba a él el amor por las almas. Dejaba todo por un alma para Cristo. Sí. Y sus quehaceres y cosas, pero era un hombre que en la vida pues llevó, a través de su vida, dice que él llevaba muchas cargas, muchos problemas, arrastraba, y como que en sí no tenía paz, porque cuando este hombre me hablaba sobre su testimonio, su vida, era algo que a mí pues decía yo que en parte la vida de este hermano era una vida pues, digo yo, con un montón de altos y bajos, y a veces podía estar abajo, a veces arriba, él decía en esa forma de vivir, pero su vida era una vida tremendamente absorbida por el pecado. Sí. El pecado lo manipulaba, el pecado pues dice que mente, la misericordia de Dios no lo permitió que lo destruyera, porque la vida de él era una vida mala. Sí. Entonces cuéntanos un poco de lo que él hacía y cómo fue ese día tan extraordinario que... Sí, bueno, aparte de que cuando él predicaba el Evangelio y hablaba del amor de Cristo, las personas se convertían. Yo miraba cómo Dios en el Espíritu Santo le usaba, y miraba a la gente llorar y decir cómo ellos venían a Cristo, y siempre hacía el llamado porque él decía que Cristo Jesús, el Señor, hablaba de su mensaje o parábola, pero siempre él tomaba un momento en el cual públicamente llamaba a una persona al arrepentimiento, a las personas, y la gente venía a los pies de Cristo. Pues nos contó una vez cómo él vino a Cristo, cómo él fue transformado por el Señor Jesucristo, cómo su vida cambió verdaderamente de tener una mente destructiva, un corazón malo, una vida asquerosa, decía él, que él no se sentía orgulloso de lo que hablaba, ya siendo un cristiano, sino que se sentía un poco él como avergonzado de la vida mala que él llevó. No estaba ahí en el Evangelio por ser una persona buena, agradable. No, nada de eso. Y una vez estábamos reunidos, estábamos por lo menos 6, 7 discípulos que él estaba formando, en los cuales estaba yo, otro hermano se llamaba Ramiro, otro hermano se llamaba Juan, y así sucesivamente. Y estábamos hablando con el hermano, y en eso dice, un hermano preguntó, hermano, ¿cómo fue su conversión al Evangelio? ¿Cómo es que usted viene al Evangelio? ¿Cómo es que el Señor le cambia y le transforma? Y dice él, bueno, os diré mi vida. No he comentado mucho esto, pero sí me gusta hablarle a los discípulos, a los hermanos, cómo yo vine a Cristo, cómo Dios cambió este vil pecador, este hundido pecador que estaba en el lado cenagoso, en el hoyo de la desesperación, y cómo es mi vida. Mi vida es que yo, dice, primeramente, dice, cuando llegué a ser un joven, deseaba, dice, ser un militar, vivir en lo que es el sistema militar, una academia. Pues mi ilusión era llegar a ser un oficial, decía él. Luego, dice, opté por ir al ejército, estuve en el ejército, fui ascendiendo, decía él, de un soldado a cabo, de un cabo a un raso, de un raso a un sargento segundo, y de ahí a un sargento primero. Y mi vida pues fue relacionándose en cuanto a lo que es la milicia, el ejército,
luego salí del ejército, luego me metí con la policía de inteligencia que persigue a ladrones, a traficantes, a todo tipo de gente del bajo mundo, decía. Y me metí muy profundamente, en las cuales las policías siempre tienen gente mala, sanguinarios y hombres que cualquiera pueden decir hombres honestos de familia, pero son asesinos. Sí. Y entonces dice que él pues se fue metiendo con estos hombres. Después tenían entre sí una unidad en la cual ellos pues dice que capturaban gente del bajo mundo, asesinos, violadores, traficantes, y era su parte de su vida. Y el hermano contaba de que cuando ya sus manos se llenaron de sangre, fue cambiando aquella cosa de una vida tan turbia, porque yo, dicen, parte de mi vida, pues viviendo ese tipo de vida, un tipo de vida tan horrible que yo llevaba, creé muchos enemigos también, porque sabían que yo era de una de esas policías, conocían quién era yo, cómo me manejaba con otros que eran reconocidos y fueron reconocidos por las agencias de inteligencia del país, se conocían sus nombres y todo eso. Bueno, sucesivamente dice él que en los años casi 80, había pasado la década de los 80, iba hacia los años 80 y tanto por ahí, 82, 81, dice él, que él había tenido un encontronazo con uno de los mismos compañeros, pero a raíz de muchas cosas transes que ellos hacen de dinero, de esto que quitan, que ellos se lo reparten, un problema entre mucha ellos, corrupción, ¿no? Eso, una corrupción. Y el hermano dijo que pues llegaron casi a ser enemigos, ya se llevaban mal, se oponían mal entre él, le ponía mal con los jefes, él con los jefes, y llegó un tiempo pues de que a él le retiran primero, pero no le dieron explicaciones por qué le retiran de la policía y lo despiden sin nada, lo tiran a la calle y él se fue llenando de odio contra esa ¿Cómo le persona. llamaban? ¿Dijiste que tenía un apodo? Le decían John Day. John Day. John Day. No sé por qué le decían eso al hermano. Juan Day, John Day. Bueno, no sé en sí por qué le decían eso al hermano. Bueno, pero dice que cuando viene a Cristo, os contaré, dice en mi relato, cómo yo vengo a Cristo. Yo estuve por varios días y muchos días siguiendo a esta persona, a este que fue un amigo, después un enemigo. Pero yo le había jurado que lo iba a matar. Y él me dijo, no, donde los miremos, a ver quién acaba, contra quién. Bueno, sí. Y entonces dice que se tenían jurado, y en nuestro país eso, que cuando alguien hace eso es que tiene que mejor huir o enfrentarse a lo que va a enfrentarse. Porque esa ha sido una mala cosa que tienen los hondureños en la mente y algo feo. Y dice él que lo estuvo vigiando cuando, a qué hora salía de casa, a qué horas entraba, a qué horas regresaba. Había días enteros que ni comía, por estar viendo el tiempo, a qué hora salía de la institución, abandonaba la institución, y lo anduvo siguiendo por medio que tenía amigos también del bajo mundo en carros y todo, se movía en motos, y se le había metido aquello que tenía que acabar porque él tenía un resentimiento contra aquella persona, de que le habían echado y sin nada. Y él pensaba que igual era por su culpa. Exactamente, muchas cosas que sucedieron y él pensaba en eso y dice, pero voy a acabar con la vida de este tipo, esto no se va a quedar así. Y entonces decidí, pues hacer lo que iba a hacer, estaba decidido. Me llamaban amigos para que fuese a hacer un trabajo, no, nada de eso, ya no quiero nada. Estoy en algo que he pensado en hacer algo, les dije, amigos de confianza, y bueno, esa es tu vida, tú haces y sabes lo que vas a hacer con tu vida. Bueno, y dice que seguía al hombre y ya lo tenía bien ubicado, dónde se bajaba, a qué hora se bajaba, a qué hora volvía, y no le quiso, dice él, si tuve una cosa, una razón, una vez le encontré con la familia, no le quise matar delante de la mujer, los hijos. Lo hice no para que no me viesen los hijos. Su mujer dijo, no, lo quería hacer en privado, a él solo. Y menos mal, ¿no? Sí, que él... Porque si lo llega a matar antes... fuese sido algo... Todo hubiese cambiado. Todo hubiese cambiado. Aunque él dice que él quitó vidas. Pero digo... De personas. Digo de su propia conversión y todo eso, no habría pasado lo que pasó, ¿no? Sí.
Y entonces dice, él nos dice cómo Dios cambia a un pecador, cómo cambia la mente de un hombre, de que yo con mi mente marcada por derramar sangre, un homicida, pues un asesino, y mi mente pensando en aquellos muchos días, y en aquello, el mismo diablo trabajando en mi mente, en mi corazón. Y cómo Dios transforma al hombre, lo cambia de un momento a otro. Ay, que sí, que estuvimos hablando de Saúl. De Saúl. Y de su deterioro mental y todo eso. Ay, de ahí salió el testimonio. De ahí salió el tema. Y bueno, en sí dice él, y que cómo Dios le transformó y le cambió ese día, que fue un día que él no esperaba, que él no sabía que sucedieran estas cosas, y que el poder de Dios es tan sobrenatural que nosotros no podemos entender las razones de Dios, decía. Pero les voy a decir esta cosa, que el día que yo estoy, sabía que a esas horas él bajaba de una estación de bus donde yo estaba, me estaba disfrazado, estaba de una forma... ¿Estaba disfrazado? Sí, de una forma de que él no me reconociera. Claro. Y él observaba, porque era un hombre muy observador, era un hombre, o sea, que se movía, astuto. Era astuto, y yo tenía que ser más astuto que él, pero yo dije, hoy es el día. Tras que baje del bus, yo acabo con él, y hago y me voy, y ya está. Pero dice que él cuando está cerca, oía enfrente, hacia el otro lado de la calle, dice que había una iglesia evangélica en pleno día y alabando a Dios. Y él miraba y la gente alabando a Dios, pero él con su mente, él estaba esperando el momento de que a lo que iba. Sí. Y dice el hermano, este hermano dice que en eso decía, la hora se acerca, no tardará en llegar. Pues ¿cómo es Dios? Dice, manda 4 señoritas. Eran 4. 4 señoritas, pero ahora que yo soy cristiano reconozco que estaban llenas del Espíritu de Dios. O sea, Dios las sacó de aquel lugar y dijo, vaya, tráigame a aquel que está ahí. Ese que está disfrazado, ese hombre y esto. Y que me imagino yo a Dios y yo conociendo los planes, decía el hermano. Y se acercan 4 señoritas y muy sonrientes, muy amables. Nos ha encontrado una mosca, ¿será posible? Sí, adelante. Y dice, se pegaron se me pusieron yo las quedé viendo, la otra quedé viendo a la otra, y quedé viendo las 2 de frente, una aquí y otra acá, y me decían, Señor, Cristo le ama, Jesús le ama. La otra me decía, Él puede cambiar su vida, Él puede transformar su vida, usted necesita a Cristo. Y otra dijo, con urgencia necesita a Cristo. Usted es una persona que verdaderamente lleva cargas, tiene esto. Y ella no sabía lo que estaba ahí. No sabía lo que él estaba ahí. Y dice que él se quedaba admirado de ver a la señorita y dice, pero ¿cómo es posible que estas chicas aparezcan? Y en el momento que yo estoy hablando un poquito con ella, se me está olvidando el asunto. Lo del autobús. Lo del autobús y de todo, se me está olvidando el asunto. Por atender, porque miré, claro. Dije que las jóvenes, las señoritas estas, pues muy amables, muy sonrientes, y pero qué felicidad tienen estas jóvenes, dijo así, va. Y yo, dice, pues siempre fui una persona que con las personas trataba de ser amable, claro. Y me gustaba eso. Con respeto. Pues respeto, y empecé a hablar un poquito con ellas, y sí, ¿qué quiere? Que uno es que yo estoy esperando a una persona y no puedo, no, mire, le decía, usted en este momento es una persona tan especial para nosotros, que nosotros si no vamos y le llevamos ahí, y mi pastor va a decir, ¿qué hiciste? No hicieron nada y todo. Entonces dice que él se sonrió, y dice que una le lanzó un reto, y yo le reto a entrar a esa iglesia. Yo pertenezco a esa iglesia y le reto a usted. Ustedes los hombres dicen que son hombres y todo eso, pero yo le reto a entrar a la iglesia, a oír el evangelio de Cristo. Y dijo, bueno, esta chica me está retando. Y bueno, dio la vuelta y que le dijo, dejaré la cosa para otro día. Amigo. Dije que él pensó inmediatamente que dejaría la cosa para otro día. Inmediatamente dijo, bueno, vamos. Pero 2 adelante y 2 atrás. Como 2 adelante y 2 atrás, dijo. Y yo miraba a las 2 chicas de aquí atrás, dijo, a las señoritas estas, porque yo sí me gustaba decirle señoritas, porque uno le enseñaron a respetar en las épocas de antes, sí. A los ancianos y todo. Y yo, pues, viendo a las chicas de adelante y de atrás, y en eso, cuando acuerdas, subí los escalones, entré hasta cierta parte, casi en medio de la iglesia. Pero miré cómo una línea de hermanas y hermanos se salieron inmediatamente de la banca al verme,
A alguien, me imagino, dijo que le hizo alguna seña. Claro, claro. Y dijeron, sálganse y métanlo para acá. Y dice que para que no pueda escapar. Cuando él entró al fondo del escaño, porque eran de madera en aquellos tiempos, sí, no se usaban sillas, como no, eran unos escaños grandes de madera y boom, me han metido a pegar a la pared. Y se han metido uno por uno. Y dije, ¿y ahora cómo salgo de aquí? Sí, sí. Y miraba un anciano predicar el poder del evangelio, cómo Cristo cambia, transforma, cómo Cristo cambia a un vil pecador, cómo Cristo Jesús. Y empezó a tocar un tema de Pedro y hablaba de Pedro. Pero en el instante que él dice, lleva por lo menos unos 15 minutos, él cambia, dice el mensaje, y dice, pero también Cristo ama a los cobardes, a los asesinos, a los traidores, y empezó a hablar sobre este tema y dijo, pero dijo, aquí hay un hombre, dijo así, que Cristo lo ha traído, y ese cobarde, dijo, hoy iba a matar a un hombre. Lo dijo el anciano. Y este hombre, ¿cómo sabe esto? Decía. Y entonces dije que en su mente él pensó, ¿será que este es un brujo? Dijo, pero que no puede saber nada de esto. Y empezó, dice aquel anciano, a decir y a decir. Pero él dice que él pensó en su mente decir, a este predicador es bueno zamparle, dijo así él, 3 balazos. Y ya está pensado pegarme 3 balazos, dijo. Pero era el Espíritu de Dios que estaba hablando a mi vida. Y mucha gente podrá no creer, pero yo creo al poder de Dios. Yo creo al Señor Jesucristo. Y dice que aquel hombre empezó y dijo, hasta el nombre me ha dado el Señor. Dijo, ¿cómo te llamas? El nombre, dijo. Y aquella gente, dijo, se pararon de glorificar. Unos decían, gloria a Dios, otros, aleluya. Cristo vive, sea Cristo glorificado. Yo me acuerdo bien, yo oía lo que oía. Y dice el hermano que en el momento dijo, si no pasas aquí para orar por ti, voy a ir y te voy a sacar de ahí, dijo, de a dónde está. Dijo, pero qué anciano tan terrible, dijo, cómo sabe toda mi vida. Y además, dijo, para que mires, dijo, que Cristo te ama y que Cristo quiere transformar tu vida y que Él tiene un propósito con tu vida. Es porque Él te trajo aquí, sabe que es el tiempo que ya le sirvas al Señor. Y voy a decir tu nombre para que mires que delante de Dios nada se esconde en este mundo, ni en la oscuridad, ni a donde sea que esté. Te llamas Juan Díaz, dijo. ¿Sí o no? Levanta la mano, dijo. Y yo levanté la mano. Eres tú, dijo. Sí, el Señor te llamó. Dijo. Ven, dijo. Yo siento orar por tu vida. No quieres entregar tu vida a Cristo, pero yo sé que el Señor lo hará el propósito en los días. Ven, quiero orar por tu vida. Y dice que él, de ser un hombre prepotente, pasó todo humilladamente. Y dice que pasó ahí al altar y dice que cayó de rodillas y empezó a llorar. Y el anciano le dijo, llora, que llorar es bueno también. Los hombres lloraron, porque no todo, y yo he llorado. Y dice que el anciano le puso las manos y empezó a orar por él. Pero dice que como Dios, su mente fue cambiada. Su mente, pues él estaba pensando en maquinando cosas y cómo Dios transforma su mente. Le da un giro a su pensamiento. Y en ese día, sinceramente le diré, dice, parece que yo no hacía una confesión de fe sincera, pero la estaba haciendo sinceramente, dijo. Porque yo con mis labios confesé a Cristo como Señor y Salvador. Y hoy estoy aquí, dijo. Y os cuento esto porque sé que también algunos de ustedes vienen de ese mundo. Y yo les amo mucho, dijo. Yo no sabía los propósitos del Señor, de quién iba a ser yo en el Evangelio. Y cómo yo iba a amar a la gente. Qué amor el de Dios transformar mi corazón endurecido, rígido por el pecado, por la maldad. Y cómo Dios transforma mi vida en una persona diferente, mansa, humilde. ¿Y se convirtió en el pastor o en pastor, no? Se convirtió en un pastor. Que es el pastor que te guió a ti a Cristo. Me llevó a Cristo. Es al que yo le oía, al que yo me saltaba los cercos cuando llegaba, que el primer convertido de mi familia es mi hermano, el que hoy es pastor también. Ese es el primer convertido de mi familia. Y yo era uno de los que me saltaba por el cerco. Cuando él llegaba. Cuando llegaba el pastor. Sí, cuando él venía por el camino hacia la casa a ver a mi hermano para hablar asuntos espirituales.
yo le viraba y ¡pum! Me tiraba por el cerco y un día me dijo, no importa por donde te tires, el Señor te ve. Y yo decía, ¿y cómo sabe este tipo? Y yo me gozaba después ya de cuando el Señor me tocó mi vida, transformó mi vida. Qué bien. Porque Él tuvo paciencia conmigo. Sí. Él tuvo mucho amor, paciencia, y como Él me fue guiando a través de los años en el amor de Cristo. Me enseñó mucho el Evangelio, me enseñó que la Biblia había que leerla, que había que tomarla con todo nuestro corazón, agregarla a nuestra vida, a nuestros pensamientos, y para que fue un hombre de mucha bendición para mi vida. Claro. Sí. Y no me extraña que ahora te conocemos todos como el que siempre habla de Cristo, siempre está hablando de Cristo, y siempre tiene la Biblia a mano, y siempre está leyendo, y eso está muy bien. Qué buen testimonio. Que eso, bueno, digo yo que eso el Señor es el que hace en cada corazón. Cuando nosotros sentimos una pasión por el Señor Jesús, por el amor al Evangelio, a la causa de Cristo, y que verdaderamente es nacer de nuevo. Amén. Es una bendición que yo nací de nuevo para Cristo. Y hasta el día de hoy, pues le sirvo en estos años, me he gozado, me sigo gozando, y sé que me gozaré un día en la eternidad con el Señor, y estaré con el Señor. Qué bueno. Así que, ¿cómo se llama él, pastor? ¿Juan? El hermano se llamaba Juan Díaz. Juan Díaz. Pero le decían Juan Day. Los demás pastores, no sé por qué le decían John Day. Juan Day. Y se gozaban, se reían, se volvían con ellos a abrazar y se reían. Y tenían ese cariño entre ellos. Ajá. Pues lleva muchos años ya sirviendo al Señor, ¿verdad? Sí, ya hoy es un anciano, tiene como 77 años. Ah, mira. Ya hoy es un anciano. Y muy bien. Dice que él no piensa retirarse, que hasta el día que el Señor lo llame, ya ahí es su retiro. Bien. Y qué gloria bueno, al Señor por ello. Pues vaya, gracias por... bueno, has añadido muchos detalles que no pudiste añadir el sábado, así que espero que los varones de la iglesia lo miren y lo escuchen. Disfruten de ellos. Sí, claro. Qué testimonio más bonito. Sí, un testimonio hermoso. Como el de Saúl de Tarso, ¿no? Que tenía una misión y vaya que si el Señor supo cambiar su corazón también. Pablo, Dios le transforma y le cambia. Sí. Qué bueno. Qué maravilloso. Muy bien, pues nada, entonces lo dejamos así. Gracias, José. Gracias, muchas gracias por contarnos esa historia, ese testimonio tan bonito, y que el Señor siga bendiciendo al hermano Juan allá, que siga fiel ahí al Señor. Gloria al Señor. Todos los días que el Señor le dé. Amén. Muy bien, pues muchas gracias y gracias por ver el vídeo, y si ha sido una bendición para ti, comparte con otros, porque quién sabe, igual alguien podría estar escuchando que necesita escuchar exactamente ese mensaje del Evangelio. Sí, muy amén. bien, pues gracias, José, que Dios te bendiga. Amén. Muy bien.